Este es un cuento de terror de un escritor francés muy famoso, sobre todo en el ámbito del terror, que se llama Guy de Maupassant, del siglo XIX. El cuento se llama Sobre el agua. El verano pasado, yo había alquilado una casita de campo a orillas del Sena, a unas pocas leguas de París, e iba a dormir allí todas las noches. Pocos días después conocí a uno de mis vecinos, un hombre de unos 30 a 40 años, el tipo más extraño que había visto nunca. Era un viejo barquero, pero un barquero fanático, siempre cerca del agua, siempre sobre el agua, siempre en el agua. Debía de haber nacido en un bote y probablemente muera en una última singladura. Una noche, mientras paseábamos por la ribera del Sena, le pedí que me contara algunas anécdotas de su vida náutica. Entonces el buen hombre se animó, se transfiguró, se volvió locuaz, casi poeta. Tenía en su corazón una pasión devoradora, irresistible, el río. Ay, me dijo, cuántos recuerdos encierra este río que ve fluir ahí, cerca de nosotros. Ustedes, los seres terrenales, no saben lo que es un río, pero escuche cómo un pescador pronuncia esta palabra. Para él es una cosa misteriosa, profunda, desconocida, el país de los espejismos y de las fantasmagorías, donde de noche se ven cosas que no son, donde se oyen ruidos que no se conocen, donde se tiembla sin saber por qué, como al cruzar un cementerio. Y en efecto, es el cementerio más siniestro, aquel donde no se tiene tumba. Para el pescador, la tierra tiene límites, pero en la oscuridad, en las noches sin luna, el río es ilimitado. Un marinero no experimenta lo mismo por el mar. Este es a menudo duro y cruel, es verdad, pero grita, aúlla. El mar abierto es leal, mientras que el río es silencioso y pérfido. No ruge, discurre, siempre silencioso, y el eterno movimiento del agua que fluye es para mí más espantoso que las altas olas del océano. Ciertos románticos pretenden que el mar esconde en su seno inmensos países azulados, donde los ahogados deambulan entre los grandes peces en mitad de extraños bosques y cuevas de cristal. El río solo tiene negras profundidades en cuyo limo nos pudrimos. Sin embargo, es hermoso cuando brilla el sol que se levanta y cuando chapotea suavemente entre sus orillas llenas de juncos que murmuran. Un poeta cantó así al océano. Oh mares, cuántas historias lúgubres conocéis, mares profundos, temidos por las madres arrodilladas, historias que os contáis cuando suben las mareas, y es lo que os da las voces desesperadas que tenéis a la noche cuando venís hacia nosotros. Pues bien, creo que las historias cuchicheadas por las delicadas cañas, con sus dulces vocecitas, deben ser aún más siniestras que los dramas tétricos contados por los aullidos de las olas. Pero ya que me pregunta por algunos de mis recuerdos, le voy a contar una aventura singular que me ocurrió aquí, hace unos 10 años. Vivía, como hoy, en la casa de la madre Lafon, y uno de mis mejores amigos, Luis Bernet, que ahora ha renunciado a la navegación, a sus pompas y a su desaliño para entrar en el Consejo de Estado, estaba instalado en el pueblo de C, 2 leguas más abajo. Cenábamos todos los días juntos, unas veces en su casa, otras en la mía. Una noche en que volvía solo y bastante cansado, arrastrando penosamente mi gran barco, un océano de 12 pies que utilizaba siempre de noche, me detuve unos instantes para recobrar el aliento cerca de la punta de las cañas. Allí, unos 200 metros antes de llegar al puente del ferrocarril. El tiempo era espléndido. La luna resplandecía, el río refulgía, la noche era suave, calmada. Aquella tranquilidad me tentó.
Pensé que sería muy agradable fumar una pipa en aquel lugar. La acción siguió el pensamiento. Cogí el ancla y la lancé al fondo. El bote, que volvía a bajar con la corriente, corrió su cadena hasta el final y se paró. Me senté detrás sobre mi piel de borrego tan cómodamente como me fue posible. El silencio era total. Tan solo de cuando en cuando creía percibir un ligero chapoteo, apenas perceptible, del agua contra la orilla, y distinguía unos grupos de cañas más altas que adoptaban formas sorprendentes y parecían agitarse por momentos. El río estaba completamente sereno. Aún así, me sentí sobrecogido por la calma extraordinaria que me envolvía. Todos los animales, ranas y sapos, esos cantantes nocturnos de las ciénagas, enmudecieron. De pronto, a la derecha, muy cerca de mí, una rana croó. Me estremecí. Se cayó. Ya no oí nada más y decidí fumar un poco para distraerme. Sin embargo, aunque era un fumador de pipa experto, no pude hacerlo. En cuanto aspiré la segunda bocanada, me mareé y lo dejé. Me puse a canturrear. El sonido de mi voz me resultaba lamentable. Entonces me tumbé en el fondo del barco y observé el cielo. Durante unos instantes permanecí tranquilo, pero de pronto los ligeros movimientos de la barca me inquietaron. Me pareció que daba bandazos gigantescos, tocando sucesivamente una y otra orilla del río. Luego creí que un ser o una fuerza invisible la traía suavemente al fondo del agua, levantándola después y dejándola caer de nuevo. Me estaba tambaleando como en mitad de una tormenta. Escuché ruidos a mi alrededor. Me puse en pie de un salto. El agua brillaba. Todo estaba en orden. Supuse que tenía los nervios un poco alterados y decidí marcharme. Empecé a tirar de la cadena. El bote se puso en movimiento, pero noté una resistencia. Tiré más fuerte. El ancla no emergió. Había algo enganchado en el fondo y no conseguía que aflorara. Volví a tirar, mas en vano. Entonces, con los remos, hice girar mi barco y lo encarrilé río arriba para cambiar la posición del ancla. Fue inútil. Seguía trabada. Me puse furioso y sacudí la cadena con rabia. Nada se movió. Me sentí desanimado y me puse a reflexionar sobre mi situación. No podía pensar en romper la cadena ni en separarla de la embarcación, ya que era enorme y estaba sujeta en la proa a un pedazo de madera más grueso que mi brazo. Pero como el tiempo seguía estando tan bueno, pensé que, sin duda, no tardaría en encontrar algún pescador que me prestaría su ayuda. El incidente me había apaciguado. Me senté y pude por fin fumarme la pipa. Tenía una botella de ron. Bebí 2 o 3 vasos y me reí de mi situación. La noche era cálida, por lo que en el peor de los casos podría pasarla al sereno sin demasiados problemas. De repente sonó un pequeño golpe contra la borda. Me sobresalté y un sudor frío me heló de pies a cabeza. Aquel ruido provenía, sin duda, de algún madero arrastrado por la corriente, pero había bastado para que me sintiera invadido de nuevo por una extraña agitación nerviosa. Agarré la cadena y tiré con todo mi cuerpo en un esfuerzo desesperado. El ancla resistió. Me volví a sentar, agotado. Entretanto, el río se había ido escondiendo poco a poco bajo una niebla blanca muy espesa que serpenteaba a muy baja altura sobre el agua. De modo que al ponerme en pie, ya no veía ni el río, ni mis pies, ni mi barco. Solo veía los extremos de las cañas y, más lejos, la pálida llanura que formaba la luz de la luna reflejada, con grandes manchas negras que ascendían hacia el cielo de los grupos de álamos de Italia. Estaba como sepultado hasta la cintura en una nube de algodón de singular blancura, y acudían a mi mente imágenes fantásticas. Me figuraba que intentaban subir a mi barca, que ya no podía distinguir, y que el río, oculto por aquella niebla opaca, estaba poblado de seres extraños que pululaban a mi alrededor.
Sentía un malestar horrible. Tenía las sienes oprimidas y mi corazón latía hasta casi ahogarme. Perdí la cabeza y pensé en escapar nadando, pero enseguida aquella idea me hizo estremecer del espanto. Me vi, perdido, yendo a la aventura en aquella bruma espesa, forcejeando en medio de las hierbas y de las cañas que no podría evitar, boqueando de miedo, sin conseguir alcanzar la orilla, sin encontrar mi barco, y me imaginaba que me arrastrarían por los pies hasta el mismo fondo de esa agua negra. Efectivamente, como habría tenido que remontar al menos 500 metros la corriente antes de encontrar un lugar libre de hierba y de juncos donde poder hacer pie, tenía un 90% de posibilidades de no poder orientarme en aquella niebla y de ahogarme, por muy buen nadador que fuera. Intentaba razonar. Sentía que tenía la firme voluntad de no tener miedo, pero había en mí otra cosa además de la voluntad, y esa otra cosa era miedo. Me pregunté qué podía temer. Mi yo valiente se burló de mi yo cobarde, y no reparé nunca tan bien como en aquel día en la contradicción de los dos seres que habitan en nosotros, el uno queriendo, el otro resistiendo, y cada cual ganando la batalla a ratos. Aquel pavor tonto e inexplicable seguía creciendo y se iba transformando en terror. Permanecí inmóvil, con los ojos abiertos, el oído al acecho y esperando. ¿Qué? No tenía ni idea, pero debía de ser terrible. Creo que habría bastado con que un pez se le hubiera ocurrido saltar fuera del agua, como ocurre a menudo, para hacerme caer redondo sin conocimiento. Sin embargo, gracias a un esfuerzo violento, acabé por recobrar poco a poco la razón que a punto estaba de abandonarme. Tomé de nuevo mi botella de ron y bebí a grandes tragos. Entonces se me ocurrió una idea y me puse a gritar con todas mis fuerzas, volviéndome sucesivamente hacia los 4 puntos del horizonte. Cuando mi garganta estuvo totalmente pulverizada, me paré a escuchar. Un perro aullaba muy lejos. Volví a beber y me tumbé cuán largo soy en el fondo de mi barco. Permanecí así quizá 1 hora, tal vez 2, sin dormir, con los ojos abiertos, con pesadillas a mi alrededor. No me atreví a levantarme y sin embargo lo deseaba ardientemente. Minuto a minuto lo retrasaba. Me decía a mí mismo, vamos, en pie, y me daba miedo hacer un solo movimiento. Al final me incorporé con infinitas precauciones como si mi vida dependiera del menor ruido que pudiera hacer, y miré por encima de la cubierta. Quedé deslumbrado por el espectáculo más maravilloso, más sorprendente que pueda contemplarse. Era una de esas visiones contadas por los viajeros que vuelven de muy lejos y a quienes escuchamos sin creerlos. La niebla que 2 horas antes flotaba sobre el agua se había disipado poco a poco y acurrucado en las orillas. Y, al dejar el río completamente libre, había formado sobre cada una de las riberas una colina ininterrumpida, de una altura de 6 o 7 metros, que brillaba bajo la luna con el soberbio resplandor de la nieve. De modo que no se veía sino el río laminado de fuego entre aquellas 2 montañas blancas. Y arriba, sobre mi cabeza, se extendía, esplendorosa y vasta, una enorme luna refulgente en medio de un cielo azulado y lechoso. Todos los animales acuáticos se habían despertado. Las ranas croaban furiosamente, mientras oía, unas veces a un lado, otras al otro, la nota corta, monótona y triste, que lanzan a las estrellas la voz cobriza de los sapos. Sorprendentemente, ya no tenía miedo. Me hallaba en medio de un paisaje tan extraordinario que las singularidades más fuertes no hubieran podido sorprenderme. No sé cuánto tiempo duró, pues caí en una cierta somnolencia. Cuando abrí los ojos, la luna se había puesto y el cielo estaba preñado de nubes. El agua chapoteaba lúgubremente, soplaba viento, hacía frío, la oscuridad era completa. Bebí lo que quedaba del ron y escuché, tiritando,
el roce de los juncos y el discurrir siniestro del río. Intentaba ver, pero no pude distinguir mi barco, ni mis propias manos que aproximaba con ese propósito a mis ojos. Poco a poco, sin embargo, el espesor de la oscuridad amainó. De pronto creí notar que una sombra se deslizaba muy cerca de mí. Di un grito, una voz contestó. Era un pescador. Lo llamé, se acercó y le conté mi desventura. Colocó entonces su barca al lado de la mía y ambos tiramos de la cadena del ancla. No se movió. El día amanecía, sombrío, gris, lluvioso, glacial. Era uno de esos días que presagian tristezas y desgracias. Distinguí otra embarcación. Le dimos una voz. El hombre que la conducía unió sus esfuerzos a los nuestros. Entonces, poco a poco, el ancla cedió. Subía, pero despacio, muy despacio, y cargada con un peso considerable. Finalmente vimos una masa negra y la depositamos sobre la cubierta de mi barca. Era el cadáver de una anciana que llevaba atada al cuello una piedra de gran tamaño.